¿Por qué no le dices al que está al lado tuyo, qué bueno verte un miércoles en la casa de Dios? Y si tienes al lado a alguien nuevo o que no ves hace mucho tiempo o no conoces de esta iglesia, dile qué gusto conocerte. Y sabes, estamos súper contentos. Yo no sé si tú lo has notado, pero yo lo noté desde que estaba allí detrás. Como que la reunión está diferente, como que se siente un ambiente. Cuando la pastora subió aquí a orar y empezó a orar, fue increíble. Así que gracias, chicos, solo se queda piano. Y estoy súper emocionado de poder hablar hoy un poquito con la iglesia. Y es que estamos en una temporada maravillosa. Estamos en una temporada donde creo que es histórica, ¿sabes? Cuando algo se describe como histórico es que probablemente quedará registrado en algún libro, probablemente quedará registrado en algún periódico, probablemente quedará registrado en la mente y en la memoria de muchas personas y se contará de generación a generación. Y creo que ese es el momento que estamos viviendo como iglesia, y esa es mi fe, y sé que es la fe de muchos aquí. Y sabes, hoy quiero hablar acerca de la temporada en la que estamos. Sabes, si quizás es tu primer día, no vas a entender mucho de lo que estamos hablando, pero si eres parte de esta casa lo vas a entender. Y hoy quiero hablar acerca de construyendo su casa, y en especial quiero hablar acerca de construyendo su templo. Y estamos en una temporada maravillosa. ¿Sabes? Los que llevamos tiempo viniendo sabemos de que nuestra iglesia está viviendo una temporada de transición donde Dios nos ha entregado una misión importantísima, y es la misión de construir una casa para Dios aún mucho mayor que esta. Y sabes, hoy quiero hablar acerca de esta temporada de construyendo su casa. Si quizás tú has pensado que solamente es una cuestión de recaudar fondos para hacer una reforma, no se trata de eso. Hay mucho más detrás de eso. Y hoy quiero que esa revelación venga a nuestro corazón. Por eso quiero que hoy el mensaje, líderes, voluntarios, asistentes, todos lo podamos escuchar con nuestro corazón, no con nuestros oídos, porque con nuestros oídos, sabes lo que dicen por ahí, que entra por un lado y sale por otro lado. Pero si lo escuchamos con nuestro corazón, estoy seguro de que Dios va a hablar a nuestro corazón y Él va a hacer cosas maravillosas. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Pones tu mano en el corazón y le dices: Señor, hoy habla a mi corazón. Hoy, Señor, te pido que tu palabra sea revelada a mi vida, y que hoy, Señor, la semilla que plantes en él dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y sabes, quise hablar acerca de construyendo su templo, construyendo su casa, porque estamos en una temporada de construir su casa. Pero sabes, quizás algunos de nosotros no sabemos que Dios también envió a construir su templo en el pasado, y eso está registrado en Primera de Crónicas capítulo 20, 21 y 22. Y hoy quiero llevarte a la primera construcción del templo, la primera vez que Dios envía a su pueblo Israel a construir su casa. Y sabes, esto sucede en Primera de Crónicas capítulo 20. Está reinando el rey David, y David, Dios le dio algo especial, y es que se convirtió en el segundo rey de esta nación. Y Dios le da conquista tras conquista. Si has escuchado quién es David, sabes que David es quien venció a un gigante con una piedra. Y no fue solamente ese gigante, sino que después empezó a vencer muchísimos más gigantes y consiguió cosas maravillosas. Fue la mejor época y temporada y el mejor rey que ha tenido Israel hasta el día de hoy. Sabes que además hoy estamos en una época donde Israel es el foco de todas las noticias y tiene un líder que se llama Netanyahu, que es el presidente. Pero ninguno de los reyes y líderes y presidentes en esta democracia actual que ha tenido Israel ha sido como David. La mejor época de Israel la vivieron con David. Y sabes, en Primera de Crónicas capítulo 20 narra eso. Pero en Primera de Crónicas capítulo 21, David comete un error. David comete un error gigantesco, pero de este error el Señor hace algo maravilloso. Hace lo que es el comienzo de una ofrenda para la construcción de su gran templo.
Y sabes, hoy quiero enseñarte esta historia y quiero que leas conmigo hoy. Si no estáis acostumbrados a leer la Biblia mucho, solo leéis un versículo. Hoy quiero decirte de que Dios tiene mucho más en muchos versículos. Y quiero que me acompañes a Primera de Crónicas capítulo 21. Y vamos a leer, y si lo ponen aquí al tiempo que lo leo, lo conseguiremos. Así que dice, Primera de Corintios capítulo 21, dice: Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. De modo que David le dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba del sur hasta Dan del norte, y tráigame un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió: que el Señor multiplique de tu pueblo 100 veces, pero ¿por qué mi señor el rey quiere hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo, así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Había en todo Israel 1.100.000 guerreros que podían manejar una espada y 470.000 en Judá. Pero Joab no incluyó a las tribus de Leví y Benjamín en el censo porque estaban muy afligidos por todo lo que el rey había ordenado hacer. Versículo 7 dice: Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces David le dijo a Dios: he pecado grandemente al haber hecho el censo. Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Entonces el Señor le habló a Gad, el vidente de David, y le dio un mensaje: ve y dile a David, esto dice el Señor, te doy 3 opciones. Escoge una de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le dijo: estas son las opciones que el Señor te da. Puedes elegir entre 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga, la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor quien me envió. Versículo 13: estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caiga yo en las manos del Señor, porque su misericordia es muy grande, y que no caiga yo en manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel, y como consecuencia murieron 70.000 personas. Además, Dios envió un ángel para destruir Jerusalén. Sin embargo, en el momento en el que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar de Arauna el Jebuseo. David levantó la vista, versículo 16, y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra con una espada desenvainada extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los líderes de Israel se pusieron tela áspera en señal de profunda angustia y cayeron rostro en tierra. Versículo 17, David le dijo a Dios: yo soy quien pidió el censo, soy yo el que pecó e hizo el mal. Pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho, oh Señor mi Dios, que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas a tu pueblo? Versículo 18, entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera la instrucción a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad, y mientras Arauna trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio al ángel. Los 4 hijos de Arauna que estaban con él huyeron y se escondieron. Y el versículo 21 dice que cuando Arauna vio que se acercaba David, salió del campo de trillar y se inclinó ante el rey rostro en tierra. Y dijo David a Arauna: permíteme comprar este campo de trillar por el precio total. Así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga. Tómalo, mi señor el rey, y úselo como usted quiera, le respondió Arauna a David. Yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar para leña, para hacer un fuego sobre el altar, y también le daré el trigo para la ofrenda de cereales. Se lo daré todo. Versículo 24.
Pero el rey David respondió a Arauna: no, insisto en comprarlo por el precio total. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Así que David le dio a Arauna 600 piezas de oro en pago por el campo de trillar. Y versículo 26, último versículo: así que allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrenda de paz. Cuando David oró, el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Y sabes, estos 21 versículos narran una historia revolucionaria de los errores, las malas decisiones, los miedos, las inseguridades que tuvo David, pero cómo Dios convierte todas estas cosas en una ofrenda para que David acabe construyendo en Crónicas capítulo 22, en ese lugar, diciendo: aquí en este lugar que compré por 600 monedas de oro, voy a construir el gran templo para honrar a Dios. Y a partir de ahí, David no termina construyendo el templo, lo construye su hijo, y es lo que después se conoce como el gran templo de Salomón. Un templo maravilloso, un templo que si tú lo ves ahí tenía puertas de oro, tenía las mejores columnas, tenía madera, tenía plata, tenía piedras, tenía de todo. Y dice de que trabajaron arduamente para construir ese templo, y que cuando lo inauguraron, ese templo, la gente entraba, la gente se arrodilló, se postró en tierra, los acogía de una manera, y dice que la nube del Señor empezó a sobreposar sobre ese templo. Y sabes, todo eso sucedió por una pequeña ofrenda que sucede en Primera de Crónicas capítulo 22. Y hoy quiero hablar al corazón de nuestra iglesia, por eso te decía, para que hoy nosotros pudiéramos entender cuál es la razón de la ofrenda construyendo su casa. ¿Cuál es la razón por la que vamos a dar? ¿Cuál es la razón por la que muchos os habéis comprometido? ¿Y cuál es la razón por la que a partir de hoy muchos os comprometeréis para construir la casa de Dios? Y sabes, aprender de cómo Dios, a través de la primera ofrenda de construyendo su casa, a través de esta historia, decide levantar un gran templo. Creo que esa es la temporada de nuestra iglesia. Creo que si tú y yo entendemos eso, hoy en día vamos a salir de aquí y vamos a ir con todas las fuerzas del mundo a construir esa gran iglesia que está a unas calles de aquí. ¿Sabes? He tenido la oportunidad de estar desde el primer día, desde la primera negociación, y ha sido increíble ver todo lo que Dios ha hecho. La fe, todo lo que Dios ha ido abriendo puerta tras puerta tras puerta, y no ha sido con nuestras fuerzas, ha sido Dios yendo delante de nosotros. Y sabes, miro esta historia y tú dirás: ¿qué hizo David mal? Un censo, contar a las personas está mal. Y uno dice: pues no lo sé, ¿por qué Dios se enfada porque David haga un censo? Más bien Dios se debería enfadar porque robemos, matemos o pequemos contra Él. Dios se debería enfadar por esas cosas. Dios se debería enfadar porque hiciéramos cosas inmorales. Dios se debe enfadar por cosas malas que hagamos, porque hagamos daño a otros. Pero ¿por qué Dios se enfadó porque David contara? ¿Por qué Dios se enfada porque haga un censo? Porque quiera saber cuántas personas hay en su reinado. ¿Sabes lo que pasa? Quiero contarte la primera cosa que Dios hace que Dios se enfade con David. Es que Dios había hecho una primera promesa al padre de Israel, que es Abraham. Y esa primera promesa, si eres de la iglesia, la debes conocer, y si no, te la cuento. Pero la primera promesa es que Dios le dice a Abraham: mira las estrellas del cielo y dime si las puedes contar. Y Abraham dice: no, yo no las puedo contar, Señor. Después le dice: Abraham, mira la arena del desierto y dime si la puedes contar. Y Abraham le dice: no, Señor, yo no la puedo contar. Y entonces el Señor le dice: así como no puedes contar las estrellas del cielo ni la arena del desierto, así será tu descendencia. Y sabes, pasan los años y todo Israel va creciendo con la promesa del fundador de la nación de Israel, que es Abraham. Pero llega un momento en el que David le da algo
y dice, quiero contar. Y Dios se enfada. Dios se enfada, ¿sabes por qué? Porque ¿por qué David quiere contar lo que Dios dijo que era incontable? ¿Por qué David se preocupa por saber cuánta gente tiene si Dios le dijo, como el cielo y como la arena del mar, como la arena del desierto, será tu descendencia? Y me hizo preguntar una cosa, porque yo dije, Señor, ya entiendo el pecado. Dios le estaba intentando decir a David, mira, he sido fiel contigo, te he dado reinado, te he ungido, te he hecho vencer gigantes, he extendido tu territorio y todavía desconfías de mí. Y la verdad que fue una razón muy válida para que Dios se enfadara. Quería saber si podían seguir conquistando, quería saber si podían seguir avanzando, quería saber si tenían la fuerza suficiente. Y Dios se enfada y le dice, empezaste a desconfiar de mi promesa. Y el primer punto que quiero hoy para Construyendo su Templo y para que tú entiendas la temporada y tomes en tu corazón esta temporada de construir su casa es, no dudes de las promesas de Dios. Porque David cometió ese error. Dudó de las promesas de Dios y por eso envía un censo, porque tenía dudas de que si iba a poder seguir avanzando, tenía dudas de que si iba a poder seguir conquistando. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando yo quiero trasladar, tú me dices, bueno, qué bonita historia, yo también la puedo leer en mi Biblia, en Primera de Crónicas, capítulo 21, pero quiero trasladártelo al tiempo en el que estamos viviendo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando llega este tiempo de construyendo su casa es exactamente igual. Es exactamente igual, porque ¿cuál es la promesa de Dios para nosotros? Tú me vas a ayudar porque tú sabes estos versículos, y es, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y así hay cientos de versículos acerca de las promesas de Dios para nuestra vida. Pero ¿sabes qué pasa en esta temporada de Construyendo su Casa? Que a veces nuestro corazón empieza a dudar. Y cuando llega el momento de corazón y de construyendo su casa y de que nuestro corazón sea probado, ¿sabes qué es lo que sucede? Que empezamos a dudar. Y sale el gran desafío de construir la casa de Dios, ese gran templo, y nuestro corazón empieza a decir, ¿y si no me alcanza? ¿Y si por delante necesito ese dinero que me están pidiendo que dé? Y si siguen subiendo los precios, sigue subiendo el aceite, siguen subiendo los alquileres. Y si viene una crisis más grande, y todos pensamos en easy, pero no es easy. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Dios nos dice, ¿acaso? Porque hay una parte de la Biblia que dice eso. ¿Acaso no tienes ropa en tu cuerpo? ¿Acaso no tienes un plato de comida? ¿Acaso no tienes un techo? ¿Acaso te he fallado yo? Le dijo el Señor a David. Ahora, llega esta temporada de construir su casa y no es un tiempo para dudar de las promesas de Dios. No es un tiempo para plantearnos, ¿y si? ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Sabes? Yo creo que esta temporada, se lo decía ayer al equipo con el que yo estoy en la iglesia, es una temporada para no contar. Llega el momento de la ofrenda, de construir la casa, y uno empieza a sacar cuentas. Dice, ¿puedo? ¿No puedo? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Es un tiempo para dar a Dios y no dudar. Es un tiempo, como decía Omar, porque ¿sabes qué? Que hay muchas personas que dudan de eso, como él contaba aquí. No es un tiempo para dudar. Es un tiempo para creer en la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios para esta iglesia? Yo te la cuento. La promesa de Dios para esta iglesia es que este lugar iba a ser un oasis para que muchas personas encontraran restauración, encontraran paz, encontraran amor, encontraran propósito, encontraran destino. Y esa es la promesa. Y por más que el desafío sea difícil o grande en esta temporada de construir un auditorio que hemos presupuestado por 100,000 euros y no tenemos esos 100,000 euros, no es un tiempo para dudar de la promesa de Dios. Y sabes, eso es lo que quiero que aprendas hoy. Lo segundo que le pasa a David en esta historia es muy curioso y quiero que lo leas conmigo, porque rápidamente, si me ayudan en pantalla y el móvil se me enciende,
dice de que Dios se disgusta mucho, pero algo sucede con David, y es que cuando él manda a contar, él tiene un consejero, alguien del ejército suyo que se llama Joab. Y pasa que él empieza a decirle: Joab, quiero hacer esto. Y dice de que Joab le respondió en el versículo 3, Primera de Crónicas 21:3, dice: pero Joab le respondió: que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces más. Le habló como muy protocolariamente. Pero ¿por qué, mi Señor, quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Versículo 4: sin embargo, el rey insistió que se levantara el censo, así que Joab le tocó obedecer porque era el rey. ¿Sabes? La pregunta que quiero hacer para esta temporada de Construyendo su Casa es: ¿has buscado consejeros? ¿Has preguntado a alguien? ¿Has preguntado a tu líder de célula? ¿Has preguntado a un amigo que tenga autoridad en el mundo de las finanzas y en la vida de iglesia? ¿Cómo puedo hacer en esta temporada? ¿Está bien que de esta cantidad? ¿Es poco? ¿Es mucho? Tú conoces mi estilo de vida, líder. Tú sabes, tú me tienes de cerca. ¿Sabes si estoy haciendo bien? Porque mira lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 15. Los necios creen en su propio camino es correcto, pero los sabios prestan atención a otros. En otras palabras, los necios toman una decisión y dicen: voy para adelante. Pero dice Proverbios que los sabios cogen y dicen: voy a pedir consejo. Yo esta mañana me sentí muy así. Esta mañana estábamos allí en la nave ya, y me llama la pastora a las 9 de la mañana. Llama al pastor, yo no le cogí. Sí, ¿puedes pasarme con Nito? Y yo: sí. Hola, dime. Y la pastora me dijo: creo que acabas de tomar una decisión sin antes consultárnosla, y esto es muy importante que sepas tal. Y yo estaba leyendo esto esta tarde y dije: wow, creo que actué como un necio. No pregunté antes de decir una cosa y hacer una cosa. Proverbios capítulo 11, versículo 14 dice: sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad, el éxito, pone en otra versión, está en tener muchos consejeros. ¿Has escuchado a alguien o le has preguntado a alguien? Yo siempre digo de que los que suben aquí a ofrendas, creo que Dios ya los ha pasado por el fuego purificador que saca lo mejor, hierro con hierro, hombre con hombre, en su relación con Dios, y ya están como un poco afilados para poder hablar de ese tema. Pero muchas veces en esta temporada de Construyendo su Casa, ¿a quién le hemos preguntado sobre: Señor, tú nos estás llamando como iglesia a construir su casa? Y le preguntaste como primera opción a tu cuenta bancaria, y le preguntaste a tu cartera a ver cuánto dinero había. O tal vez le preguntaste a un amigo no cristiano, y yo te aseguro que lo que te va a decir un amigo no cristiano de que es una ofrenda fuerte y sacrificial y con fuerza para la iglesia, te dirá: solo te están pidiendo dinero. ¿Le has prestado a alguna persona que no tiene fe o que está con su corazón frío y te va a dar un mal consejo? ¿Sabes? Si David hubiera escuchado el consejo de Joab, se hubiera evitado muchos tortazos, se hubiera evitado la muerte de 70,000 personas. Y es fuerte. ¿Sabes por qué es tan fuerte esto? Porque si hubiera escuchado el consejo, tal vez Dios no lo hubiera quitado lo que él tanto le daba miedo perder. La razón por la que él hace un censo es porque quería saber cuánta gente tenía para seguir avanzando y venciendo. Y el no escuchar el consejo de la persona sabia, lo que le hizo fue perder lo que él quería. ¿Y qué perdió? Personas. Él perdió personas. Y sabes, los teólogos dicen de que más allá de 70,000 hombres, antes en el Antiguo Testamento no contaban a las mujeres y los niños, por lo cual perdió mucha gente. Perdió mucha gente.
Sabes, yo hablaba con mi esposa ayer, porque nosotros nos fuimos ayer hablando de esto, de la ofrenda, de construyendo su casa. Habíamos inspirado al equipo acerca de esto y empezamos a hablar y mi esposa me mira y me dice, ¿sabes qué? Me he dado cuenta de una cosa. Y yo, dime. Me he dado cuenta que cada vez que no diezmo, es como que por un lado se me desaparece. Y pensaba que el dinero me iba a rendir más y no me rinde. Y le dije, ¿cuándo hiciste eso? ¿Por qué no me dijiste? Quizás no hubiera estrellado mi coche. Mentiras. Pero el Señor le quitó lo que más quería. Lo que más quería guardar. ¿Por qué? Porque no escuchó consejos sabios. No sabes qué hacer en esta ofrenda construyendo tu casa. Para ti tu cerebro desconecta cuando llega el momento de que salen aquí y dicen estamos construyendo nuestra casa. Pregunta, no te quedes con dudas. Habla con tu líder de célula, habla con las personas que sirven en esta iglesia, habla con los pastores si hace falta y diles, pastores, guíenme, aconséjenme. No quiero tomar esta decisión tan importante sin el consejo correcto. Quiero evitarme cosas en el futuro. ¿Sabes? La tercera razón por la que esta temporada de Construyendo su Casa va a ser una temporada para que nuestro corazón se una con el de Dios y con la visión de esta iglesia es porque una de las razones por las que vamos a dar es por agradecimiento. Y mira lo que sucede, porque dice de que David, manda edificar un altar en el versículo 18 y dice de que entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David. Y antes de pasar a esto, se me olvidó una cosa. Y es que, no sé si os habéis dado cuenta, pero dice que Gad era el vidente. Y David tenía un profeta que era Samuel. Tenía un líder que era la persona que Dios como había encargado para guiarlo. Y es muy curioso porque quizás muchos de nosotros estamos tomando malas decisiones porque estamos escuchando no a nuestro líder, estamos escuchando solo a nuestro corazón, a solo nuestros miedos o nuestras dudas, o a la persona incorrecta. En este caso era Gad. Gad era un vidente. Pero bueno, volviendo a esto, dice el versículo 20, mientras Araúna trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio el ángel, sus hijos se fueron, se escondieron. Versículo 21, cuando Araúna vio a David, salió al campo a trillar y se inclinó a David en tierra. Cuenta la historia de que David al final le compra. Pero en el versículo 26 dice que allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando David oró, el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Y habla de dos tipos de ofrenda. Y hoy quiero que aprendas estos dos tipos de ofrenda. Una es la ofrenda de paz y otra es la ofrenda quemada, chamucada. La primera ofrenda de paz habla de una ofrenda de alabanza, una ofrenda de gratitud por la bondad de Dios, por su misericordia, una ofrenda de agradecimiento. Y esa ofrenda que da David es una ofrenda de paz. Pero la segunda ofrenda, que es la ofrenda quemada, esto es como se define una ofrenda quemada en ese tiempo. Una ofrenda quemada era una ofrenda que denota una consagración total, que ya es ofrecida completamente a Dios y nada es retenido por el ofrendante. Una ofrenda que se consumía enteramente en el altar. Y sabes, la diferencia de estas dos ofrendas era de que antiguamente había ofrendas que llevaban al altar y era como que llevaban cosas, llevaban animales, llevaban como plantas, grasas, trigo, todo lo que se llevaba en esa época. Y dice de que una parte de esa ofrenda, de la ofrenda de paz, la tomaban los sacerdotes para mantener el templo y otra ofrenda se devolvía a la persona que traía la ofrenda. Entonces lo ofrendabas como un símbolo de darlo al Señor, pero después te lo llevabas de nuevo. Pero dice que David ofrece ofrenda de paz, que es ese tipo de ofrenda, pero también ofrece una ofrenda quemada. Y es una ofrenda total, una ofrenda que representaba consagración, una ofrenda que se tenía que quemar ahí toda, enterita.
No se podía llevar un trozo de grasa, un trozo de chicharrón del cerdo o del cordero. No se podía llevar nada. Se tenía que consumir ahí en el altar. Y eso me llamó la atención, la verdad, porque una ofrenda de agradecimiento, una ofrenda de paz, una ofrenda quemada, habla acerca de por qué damos esta ofrenda de construyendo su casa. Por agradecimiento. Porque Dios ya había detenido el ángel. Y sabes, David se confunde un momento y piensa de que tiene que subir al altar, y luego Dios le confirma a través de Gad. Pero sabes, Dios tuvo misericordia. Dice de que en el versículo de arriba dice de que Dios se dio cuenta y dijo: parar ya, no voy a destruir. Y sabes, quiero pensar en cuántas veces Dios vio maldad en nosotros, cuántas veces nosotros merecíamos muchas cosas, cuántas veces nosotros merecíamos el castigo, y salió aquí la pastora y dijo: ya el Señor se lo llevó todo en la cruz. Y es verdad, la gracia, la cruz, Jesús se llevó todo. Y hoy en día nosotros no damos dinero a cambio de nada, damos dinero por agradecimiento. Damos nuestras ofrendas porque estamos agradecidos, porque incluso cuando pensábamos que Dios no estaba, sí que estaba. Porque incluso cuando pensábamos que estábamos sufriendo, quien detuvo el sufrimiento fue el Señor. Dijo: no puede ser, no, detente. Y se detuvo el ángel. Y entonces dice de que David sube a ese altar y ofrece ofrenda de paz y ofrenda quemada. Sabes que la ofrenda quemada es muy curiosa, porque en Hechos capítulo 2 los seres humanos somos la ofrenda quemada. Dice Hechos capítulo 2 que de repente vino el Espíritu Santo, la promesa de Dios, y se puso como fuego en las personas. Y habla acerca de que nosotros somos la ofrenda viva del Señor. Y me pareció tan curioso que una ofrenda quemada sea una ofrenda que denota una consagración total, que no es nada retenido por el ofrendante. Sabes, tú y yo somos ofrenda quemada, y ese es el verdadero mensaje del cristianismo. Y a algunos les molesta. Es como: no, la iglesia no es todo para la iglesia, no es todo mi dinero para la iglesia, no es todo mi tiempo para la iglesia, yo también tengo que tener una vida. No, el mensaje de Jesús era otro. Era: ustedes son la ofrenda viva, y como es una ofrenda quemada, nada es retenido por quien la ofrenda. Y por eso hemos entendido de que en esta temporada de Construyendo su Casa, nada es nuestro, todo es para el Señor. Todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Él nos ha permitido, no vamos a retener nada, no vamos a dudar nada, no vamos a tomar malos consejos, porque sabemos de que nosotros somos la ofrenda quemada, la ofrenda viva. Sabes, mientras sube el equipo, quiero repasar las cosas que hemos hablado, porque el punto número 1 era que no dudásemos de las promesas de Dios para nuestra vida. No dudásemos por ningún momento y no contáramos, porque ese fue el pecado que cometió David. La segunda cosa es que pidas consejo a personas sabias para esta temporada que estamos viviendo. No escuches a personas que no tienen fe, no escuches a personas que tienen el corazón frío, no escuches en estas decisiones a personas que están fuera de la iglesia, porque escuchar el consejo equivocado te va a llevar a lugares en los que no desearías estar, y escuchar el consejo correcto te va a librar de muchos tortazos, ¿sabes? Punto número 3, una ofrenda de agradecimiento. Y el número 4, que quiero decirte, porque esto va a determinar, y es lo que más me motiva a mí, sobre nuestra ofrenda de construyendo nuestra casa, generaciones que están por venir podrán adorar a Dios. Este gran templo sirvió durante muchísimos años al pueblo de Israel para que fuera un lugar donde ellos pudieran ir, adorar y conectar con Dios. Todo por una ofrenda de 600 moneditas de oro, que en Crónicas capítulo 22 se convierte en oro, metal y madera para construir ese templo, parecido a lo que trasladamos a nosotros. ¿Sabes? Tu ofrenda será invertida para construir la casa de Dios. Si queremos construir algo gigante, maravilloso, excelente, que sea un lugar
digno de llamarse la casa de Dios. ¿Sabes? Una de las cosas que aprendimos con los pastores fue de que ¿por qué ir a un centro comercial? Yo me siento a gusto en un centro comercial. Yo me siento en esos baños muy a gusto. Yo me siento caminando por esos pasillos, pero como en un sitio increíble. Es más, muchos de nosotros vamos a un centro comercial simplemente por distraernos y pasar un buen momento, y es un momento más agradable porque mi casa es más fea y el centro comercial es más bonito. Pero un día comprendimos con los pastores, ¿sabes qué? Que por qué el centro comercial tenía que ser un sitio bonito y la iglesia un sitio feo. Un sitio con cosas regaladas, un sitio con cosas abandonadas, y venir a la iglesia y ver que las paredes se caen, que la pintura está vieja. ¿Por qué? La iglesia, el lugar, el templo, tiene que ser un lugar que muestre lo que Dios es, la grandeza, el poder, el lugar que Él tiene para nosotros, ¿sabes? Yo creo en eso con todo mi corazón, ¿sabes? A Israel le sirvió durante mucho tiempo, pero quiero contarte de que el templo se destruyó. Con el paso del tiempo, como muchas cosas, quedó destruido. Dios utilizó una pequeña ofrenda de 600 monedas y esto se destruyó, pero hasta el día de hoy, si vas a Israel, hay algo que se llama Muro de Lamentaciones, y es donde la gente se acerca y ora y conecta con Dios. Ese Muro de Lamentaciones es el lugar que compró David con sus 600 monedas de oro. ¿Sabes qué es lo que pasa? Quiero que te imagines, tú ahí, imagínate esto. Es lo que yo me imagino con mi esposa cuando vamos a dar esta ofrenda. Quiero que te imagines que si Dios no viene antes de 200 años, esa ofrenda que tú des va a servir para levantar generaciones que sigan adorando y sigan conectando con Dios. 200 años es mucho, pero quiero que pienses en 50 años. Yo tendré 76. Algunos ya no estarán, pero no vamos a hablar de eso. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? 20 años, digamos, 20 años para que todos estemos. Imagínate que Dios nos está dando la oportunidad, el regalo maravilloso de que nuestra pequeña ofrenda sirva para que generaciones sigan adorando a Dios, sigan conectando con Dios, sigan conociendo de Dios, y que ese lugar que vamos a levantar en una calle que es tan grande. El otro día fui al Obramar y me dijo, confírmame la dirección del lugar donde tenemos que llevar los materiales. Le dije, no lo sé, es muy larga, es calle Isidro Veterinario, no sé qué, no sé cuánto García. Esa calle que todavía no lo sabemos, pero tenemos que aprender. Va a ser el lugar donde levantemos casa para Dios, donde podrán adorar generaciones de jóvenes que se convertirán en adultos, de niños que se convertirán en jóvenes, de adultos que se convertirán en ancianos sabios que liderarán esa iglesia. Ese es la promesa de Dios, y sobre eso estamos dando nuestra ofrenda, ¿sabes? Solo imagina eso, porque yo me lo imagino y digo, qué increíble. Hay un versículo muy famoso que se utiliza en ofrendas, y es que dice de que Arauna el Jebuseo era el dueño del territorio, como el sitio donde se construyó el templo, y dice que David era el rey, y Arauna coge y dice, tómalo todo, es tuyo, te lo regalo, tú eres el rey, tienes la madera, tienes todo. Pero David dice un versículo muy famoso, dice David, no, en el 24, y si lo pones porfa, dice, no, insisto en comprarlo por el precio total. Y dice, no tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas y holocaustos quemados que no me hayan costado nada. No ofreceré al Señor holocausto que no me haya costado nada. ¿Qué significa eso? ¿Qué es holocausto? ¿Qué significa eso? Quiero decirte lo que significa. Imagínate una playa que tiene olas para surfear, y, ¿sabes? Para levantar una ola tiene que moverse el agua. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que esta iglesia tiene unas cuantas personas
que están haciendo un movimiento, una ola, que nosotros le llamamos ola de avivamiento, que es que el corazón de las personas se despierta y empieza a acercarse a Dios, y Dios está haciendo cosas nuevas y levantando algo maravilloso. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que uno, cuando llega este tiempo y David dice: no ofreceré holocaustos al Señor que no me cuesten, es: me voy a bajar de esa ola, porque muchos surfean en una ola, pero alguien tiene que agitar el agua para que esa ola como exista. Esto sucede en la iglesia. La iglesia es una ola de avivamiento. Unos cuantos mueven el agua, voluntarios, servidores, gente que diezma, 30% de nuestra iglesia diezma, 20% de nuestra iglesia sirve, y hay muchas otras personas. Y no está mal, porque nosotros generamos esa ola para que vengan personas y se suban a esa ola y puedan disfrutar y puedan surfear y puedan disfrutar de nuestra iglesia. Pero tarde o temprano llega un momento en el que Dios dice lo siguiente: es tiempo de que dejemos de ser surferos y solamente disfrutar y empezar a ser soldados. ¿Sabes? Esto es una iglesia de 500 personas, pero con la fuerza de 50. 500 personas, sostenerla con la fuerza de 50 no es posible. Yo lo veo complicado. Es como esas madres solteras que tienen que mantener a 3 hijos y pagar utensilios para los 3 y ropa para los 3, y es muy difícil. Digo, como Michael hace para mantener 6 hijos. Digo, qué bendición, el Señor le dé mucha sabiduría a él. Pero complicado. ¿Sabes qué es lo que pasa? Llega un momento, que es el momento preciso que estamos viviendo, que se llama construyendo su casa, y Dios nos lleva a una temporada nueva donde dejamos de ver este lugar como un hotel y empezamos a ser parte de la casa. ¿Sabes? Cuando uno va a un hotel, uno llega, usa todas las cosas y se va, y ya está. Pero aquí, ¿sabes? Es el momento y el tiempo donde Dios nos dice sobre tu ofrenda y sobre la postura de tu corazón, de decir: ya no es algo externo a mí, ya no es mi hotel, ya no es solamente la ola en la que me subo, sino que también me voy a bajar y voy a ser parte de los que generan la ola, voy a ser parte de los que empieza a traer cambio, y es parte de todo eso. Y nuestra iglesia necesita no la fuerza de 50 para este gran desafío. Nuestra iglesia necesita el esfuerzo de toda nuestra iglesia, y podremos conseguirlo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Una de las cosas más curiosas que no he parado de pensar desde que pienso en la construcción de la casa de Dios es que en el momento en el que uno se baja como de esta ola, es el momento en el que va a pasar esto en nuestra vida. Y ¿sabes? Lo digo con todo el respeto de mi corazón y con toda la responsabilidad que Dios nos ha dado a los líderes, a los pastores, para enseñar a la iglesia. El momento en el que tu corazón diga: está genial disfrutar de la ola, de la generosidad de la persona que está a mi lado, pero yo también quiero ser de los que se bajen de esa ola y empiecen también a generar el movimiento y el cambio. Y yo también voy a dar. Ese día nuestra iglesia será imparable. Ese día levantaremos una ola de avivamiento que impactará probablemente toda la ciudad, no solamente unos cuantos. Probablemente hagamos temblar los cimientos de este país. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Yo estaba pensando en esto. Yo siempre, cuando subo aquí, digo esto, de que en la iglesia católica nos han enseñado a dar limosna, y uno llega a la iglesia cristiana y es generosidad, todo, y la gente católica como, ¿qué tal? ¿Sabes qué es lo que pasa? Quiero solamente que pienses esto, porque yo lo he pensado muchas veces y digo: Señor, solamente hay una respuesta. El sur de España es muy católica, y todos los países latinos hemos heredado la religión católica. Todos venimos de lugares. Pasa que en la historia, Lutero, de
Inglaterra, Alemania para arriba, se empieza a ver el cristianismo de otra manera. Y nacen los protestantes. Nacen los que tienen una postura de vivir desde la victoria de Dios y no desde el sufrimiento. ¿Sabes qué es cuando cargan eso y sufren? Cuando ven a Cristo sufriendo. Eso es una postura de ver a Dios desde el sufrimiento. Pero Lutero cogió y dijo: nada de eso. Hay gracia, hay celebración, hay alegría porque Jesús ya lo hizo todo y hoy en día como cristianos vivimos alegres. Lutero entendió eso y quiero que pienses esto. Eso con el tiempo repercutió en que en España y en toda Sudamérica vivamos no la abundancia, vivamos situaciones muy duras, vivamos escasez, vivamos pobreza. Y desde Inglaterra, Alemania para arriba han visto la prosperidad y la bendición de Dios sobre sus naciones. Nuestras naciones han sido castigadas por ver a Dios desde el sufrimiento. Pero las naciones que vieron a Dios como lo vio Lutero, vieron a Dios en su bonanza. ¿Sabes? Me gustaría que te pongas de pie y vamos a orar por esto, porque ya son las 10 de la noche y yo sé que algunos tenéis que ir a coger el bus, algunos tenéis que ya empezar a cenar, algunos tenéis que ir a acostar a niños, pero hay dos lugares donde Dios señala que debió estar este templo. Y sabes, uno fue el monte Moriah. La pastora habló de Moriah y dijo de que en Moriah Dios manda a Abraham a que mate a Isaac como prueba de quién estaba primero en su corazón. Ese lugar del templo es un lugar donde Dios va a probar qué está primero en nuestro corazón. ¿Qué está primero? Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Y el segundo lugar fue en el monte que tenía Arauna. Sabes, hoy quiero orar para que Dios traiga revelación a nuestra vida y que hoy nos vayamos de aquí sabiendo de que cantaron algo que me gustó, que no importa todo lo que cueste, la presencia de Dios vale mucho más. No importa todo el esfuerzo, todo el sacrificio que tengamos que hacer, porque ese lugar que Dios nos ha permitido conquistar es el lugar donde miles y miles y miles de personas conocerán a Dios. Miles y miles de personas podrán conectar con Dios, podrán ir a un lugar seguro, podrán entender de que Dios está levantando una ola de avivamiento y tú y yo tenemos el privilegio de ser parte de una pequeña ofrenda como lo hizo David para construir algo gigantesco, algo que honre el nombre de Dios, algo que sirva para que todas las naciones y todo el centro pueda ver de que Dios es un Dios grande, de que Dios es un Dios de conquistas, de que Dios es un Dios del cual no se puede dudar. Y sabes, si dudaste en tu corazón de ser parte de esta ofrenda, si has dudado de las promesas de Dios para tu vida, hoy le vamos a pedir al Señor que nos perdone, que no se enfade con nosotros por dudar de sus promesas. Quizás aquí hay personas ya olvidando la ofrenda, quizás hay personas que dudaron de la promesa de Dios para sus sentimientos, hay personas que han dudado de las promesas de Dios para sus finanzas y a causa de eso han tomado decisiones erróneas. Pero hoy, Señor, te pedimos perdón y queremos hacer una ofrenda de paz, una ofrenda de agradecimiento. Queremos hacer una ofrenda quemada que sea nuestra vida, no reteniendo nada, sino que dándotelo todo a ti, Señor. Hoy quizás personas aquí que han tomado decisiones incorrectas porque dudaron de Dios y pensaron de que tenían que tomar decisiones en su familia sin consultar a Dios. Personas que tal vez escucharon el consejo incorrecto y Señor, perdónanos por haber escuchado la persona incorrecta, perdónanos por habernos dejado guiar, Señor, por videntes, perdónanos si nos hemos dejado guiar por gente fría, por gente sin fe, Señor. Hoy, Señor, te pedimos perdón, Señor, y queremos ponernos como ofrenda viva. Y sabes, la mejor ofrenda va a ser tu vida al servicio de Dios, tu vida entregada a los planes y a los propósitos que Dios tiene. Y esa es la ofrenda que pide el Señor,
una ofrenda total, no solamente una parte de nuestra vida, no solamente una parte de nuestro corazón, sino una ofrenda completa, Señor. Y hoy, Señor, te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro hogar, te entregamos nuestro futuro, Señor. Te entregamos nuestra vida para lo que tú quieras, Señor. Hoy, Señor, creemos que sobre esta temporada que estamos construyendo, que estamos dando, que estamos trabajando, Señor, se levantarán generaciones enteras, Señor. Se levantarán personas, Señor, que te conocerán en este país, Señor. Y todavía no hemos visto nada de lo que tú quieres hacer, Señor. Hoy, Señor, declaramos que este lugar, ¿sabes? Y le pedí al equipo que pusiera unas imágenes, porque eso es lo que hay ahora, ¿sabes? Todo tiene un pequeño comienzo. Esto es lo que hay ahora, ¿sabes? Pero quiero que aprendas algo de nuestra iglesia, y es que nuestra iglesia es una iglesia visionaria. Y sabes, aunque haya esto todavía vemos que Dios va a hacer ahí una cosa increíble, una cosa, como dice la pastora, tremenda, una cosa donde quiero que te imagines ahí cuántas personas conocerán a Jesús. Sabes, Dios te permitió y te regaló la oportunidad de llegar a esta iglesia aquí, pero desde ya los líderes y voluntarios de esta casa estamos soñando porque ahí miles de personas se rendirán a Jesús, miles de personas conocerán a Dios, miles de personas tomarán buenas decisiones en ese lugar, miles de ofrendas quemadas puestas en el altar de Dios. Y sabes, ahí va a haber una gran tarima, ahí va a haber una pantalla, ahí va a estar lleno de 800 sillas, ¿sabes? Y es humilde y es sencillo. El hombre que es el dueño de esa nave, probablemente Dios lo usó para decirnos esto es gratis, porque literal firmamos un contrato con 0 euros. Tomó la postura de Arauna en su corazón y dijo: tomar el lugar sin darme nada. Sí, vamos a pagar un alquiler, sí, tenemos contratos y cláusulas firmadas, pero le dijo al pastor: toma las llaves, puedes entrar cuando quieras. Tomó la postura de Arauna. Pero ¿sabes cuál es nuestra responsabilidad? Tomar la postura de David y decir: no voy a edificar algo para el Señor que no me cueste. ¿Qué es lo que te está costando? Si es lo económico, ya sabes, sal y da una ofrenda, determínate, ponla en tu corazón. Que no es lo económico, tal vez sea tu vida, tal vez sea ofrenda quemada lo que quiere el Señor. Tal vez lo que quiere es que ya no retengas nada más, sino que lo des todo. Vamos a orar por eso y terminamos. Así que, Señor, gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque hoy tú nos estás mandando a construir tu templo, Señor, y queremos darlo todo por Jesús. Queremos darlo todo por tu causa, Señor. Queremos ser discípulos, Señor, sin importar nada más, Señor. Hoy oramos y creemos, Señor, que tú nos permitirás, Señor, ver con nuestros ojos, Señor, lo que tú eres capaz de hacer con personas que creen y confían en ti, Señor. Hoy, Señor, no hay duda en nuestro corazón, Señor, de cada una de las promesas que has hecho para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro corazón, para nuestras finanzas, para nuestro hogar, Señor. Hoy declaramos que no habrá duda, Señor, de todo donde tú nos has traído, Señor. Hoy, Señor, si había duda de que tú nos has traído a este lugar y a esta iglesia, Señor, no habrá más duda, Señor. No queremos hacerte enfadar, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que estamos construyendo el futuro y tú estás con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén.